En esta noche de museos, la segunda del año, comenzamos con el programa público de la exposición Memorias de un retrato, Emma Hurtado y Diego Rivera. Nos acompañan las cocuradoras del proyecto, Teli Duarte y Valentina García, y especialmente el arquitecto Juan Hurtado, albacea y protector del Archivo Hurtado. Para la charla de esta noche contamos con la notable presencia del profesor Luis Martín Lozano. Es historiador de arte, editor, curador e investigador abocado al estudio de los procesos de la modernidad en las artes visuales de México y Latinoamérica. Becario Fulbright por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, también ha recibido el apoyo de la Fundación Rockefeller en diversas ocasiones para el estudio del arte moderno de México en los Estados Unidos. De igual manera, cabe destacar que como especialista en la obra y trayectoria de Frida Kahlo y Diego Rivera, ha desarrollado un vasto número de proyectos expositivos y publicaciones al respecto. El día de hoy nos congratula con la charla Diego Rivera, 1886-1957, El hombre y el artista, un recuento de sus últimos 5 años. Bienvenido, profesor. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos en esta tarde-noche. Bueno, lo primero es que hice un poco más corto el título de la charla, lo reduje. Pues bueno, vamos a entrar en materia. A los que se acaban de incorporar, si no han visto la exposición, es muy importante que la vean. Hay un material fantástico, mucho de este material nunca antes visto. Es un verdadero descubrimiento, aún para los, yo no sé si decir pseudo expertos o conocedores en la obra de Rivera. Hay una cantidad de información en las vitrinas y en las fotografías que nos hacen replantearnos muchas cosas. Amén de disfrutar la exposición en términos artísticos. Bien, pues, ¿qué decir de este titán, ¿no? Titán de las artes visuales de México en el siglo XX, la figura dominante de la cultura mexicana de la posrevolución, el artista mexicano de mayor trascendencia, no el único, pero sí el de mayor trascendencia, ni el único pintor ni el único muralista, pero sí el de mayor trascendencia. Además ahora el marido de Frida Kahlo, ¿no? Pero el asunto es este artista al que le han dedicado decenas de exposiciones, incluso cuando él vivía, retrospectivas, homenajes, revisiones, publicaciones, yo creo que incatalogables. Creo que no sabemos ni cuántas exactamente se han hecho. Artículos de periódicos, yo creo que no los hemos ni reunido cabalmente. Y una producción artística, pues, que semana a semana nos sorprende, porque cada semana algo nuevo aparece, entre buenos y falsos también, Pero un Gargantúa, un hombre con una capacidad para crear, para proponer, con un discurso artístico, pero con un discurso ideológico, con una presencia en los medios. Por ahí una colega decía, es que Diego Rivera fue el primero rockstar. Sí, efectivamente. Es decir, alguien que estaba todos los días en los medios. Si Rivera hablaba, los medios estaban ahí. Entonces, este hombre tenía mucho que decir. Este hombre tenía una gran visión sobre México, sobre la historia, sobre nuestra identidad y sobre el cometido del arte. Entonces, al único que podemos aspirar ahorita es dar un poco de contexto de la exposición, y me quise centrar en algunos comentarios, algunos aspectos en los últimos 5 años de su vida, porque además son los años que comparte más públicamente con Emma Hurtado, ¿no? Entonces, bueno, fue un hombre de muchos matices. Claro, el muralista, el ideólogo, el comunista, el artista es más conocido,
pero el ser humano, con todos sus bemoles, el padre de familia, el esposo, el colega, el amigo, es poco conocido, porque habrá que decirlo, Rivera tenía muy clara que su misión en la vida era el arte y todo lo demás vino después. Todas las personas que convivieron con él pasaban a tener un plano posterior. Es decir, era el estar creando, el estar pintando, la misión central de Rivera en su vida. Y después venía lo demás, ¿no? Esta vocación artística que se derrama de una manera tan plena, ¿no? Pero estos últimos 5 años son 5 años donde el hombre se hace muy vulnerable y vamos a ver un poquito sobre esto. Y comenzaba con esta foto, una foto tomada en 44 por un fotógrafo norteamericano, Wallace Morley, que vino a México a hacer a tomar las fotografías para un artículo de difusión en la revista Time, y estuvo ahí en la Casa Azul tomándole fotos a Rivera y a Frida, y vemos aquí a Diego en uno de estos raros momentos, ¿no? Disfrutando los periquitos que tenía con Frida en la casa, ¿no? Pero lo cierto es que desde que comenzó su carrera, que vamos, oficialmente es cuando ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero sabemos bien que desde niño había una precocidad hacia las artes. Pero digamos, toda su etapa previa a México como muralista es la etapa de un artista en continuo crecimiento, un artista en continua búsqueda de ideas y de afluentes y buscando respuesta a sus inquietudes para desarrollarse. Conocemos a Rivera sobre todo como un muralista, pero antes de llegar a pintar su primer mural, tuvo una carrera quizá equivalente a la vida completa de otros artistas. Pasó por innumerables tendencias artísticas. Pasó por la academia como esponja, asimilando todo lo que se le presentaba. De cada maestro, de cada tendencia, de cada técnica. No solo absorbiéndolo, sino transformándolo para convertirlo en parte de un corpus personal. Y así va avanzando en su meteórica carrera formativa, llega a Europa en 1907, y aunque en esa época él tenía claro regresar a México, queda deslumbrado porque lo que descubre en su presencia europea. Y no tan deslumbrado por lo que vio en la consecución de su formación académica, sino de todo lo nuevo que vio en París. Ciertamente el ámbito de la vanguardia parisina hacia 1908 era una especie como de caldo de cultivo donde estaban surgiendo radicales posiciones sobre para qué el arte, por qué el arte, cuál era la misión del artista, cuáles eran los lenguajes de comunicación, cuáles eran las tendencias estilísticas, estéticas, filosóficas, formales. Y pues ahí justamente, para 1915 está Rivera plenamente inserto como un pintor de la vanguardia, un teórico de la vanguardia, un pensador de la vanguardia. Incansable los años, particularmente entre el 13 y el 16, que es un pintor cubista por méritos propios. Él crea una revolución en el ámbito de la pintura sobre el manejo del espacio y las dimensiones y el tratamiento del movimiento, nutriéndose de todos los afluentes de los artistas que conocía,
Pero, claro, un artista mexicano exportado a otra parte del mundo, donde él se estaba probando que era un líder, pero al mismo tiempo, claro de que su objetivo no tenía una repercusión social. Y es precisamente en estos años cuando recibe en París la visita del escritor Martín Luis Guzmán, quien lo pone al tanto, claro, del proceso revolucionario que México estaba viviendo desde el 10. Y aquí habrá que decirlo, Rivera estaba en Europa, regresa para cosechar triunfos a México en 1910, y justamente cuando él tiene su primera exposición individual en la academia, que es la exposición que lo consagra como el gran artista del Porfiriato, ese mismo mes estalla la Revolución Mexicana. Y Rivera, por supuesto que no se quedó a ver cómo se acababan las cosas. Rivera se fue a Europa, se regresó a Europa, porque él tenía claro que lo que acababa de ver en Europa le seguía ofreciendo enormes retos como artista. Pero de 10 a 15, Rivera cambia notablemente. Se reposiciona y cuando se reencuentra con Martín Luis Guzmán le transfiere a Rivera el sueño de una construcción nueva, el sueño de un nuevo país. Le hace ver a Rivera que lo que ha estado pasando en México es para cambiar las cosas y que hay que construir algo nuevo. Y entonces Rivera empieza a acariciar la posibilidad de que todo esto que ha estado experimentando y asimilando podría tener tierra fértil en otro lado. Y efectivamente, llega sin haber participado de la revolución, llega sin ser un actor del proceso del cambio de la revolución, pero llega y se sirve el banquete. Llega y se da cuenta, mejor que ninguno de los artistas que estaban aquí intentando hacer algo, el potencial del cambio, el potencial de lo que se podía hacer en México. Y claro, se posiciona como líder indiscutible del movimiento muralista. Claro, no fue el primero que hizo murales. Su primer mural poco tenía de revolucionario en cuanto a la temática, muy revolucionario en cuanto a técnica, por cierto, poco se reconoce esto, pero digamos era un mural consecuente con lo que había asimilado en Europa y muy ajeno a la lucha revolucionaria, muy identificado con los ideales filosóficos de Vasconcelos, porque de hecho Vasconcelos le da el tema, pero en los siguientes 5 años él es el pintor notable del movimiento muralista y vienen de varias partes del mundo a conocer su trabajo. Y su trabajo empieza a ser redimensionado internacionalmente como ningún pintor antes de él lo había sido. Ni siquiera un pintor como José María Velasco. ¿Cómo regreso esto con este? Ok. Bueno, esto tanto sucederá cuando se va a Estados Unidos. Es decir, fíjense, es un pintor que en su formación en México se hace suya todos los avances artísticos y culturales del Porfiriato. Se va a Europa y como buen gargantúa, los digiere todos y los hace suyos. Se viene de regreso a México y se apropia del movimiento Renacimiento mexicano y del muralismo, y luego se va a Estados Unidos y lo vuelve a hacer, ¿no? Contra todos sus detractores, y miren que tiene muchos detractores Diego Rivera,
si lo analizamos objetivamente, esta capacidad asombrosa de digerir, apropiarse y plantear nuevos retos artísticos e ideológicos es algo fantástico de la trayectoria de Rivera. O sea, cuando llega a Estados Unidos, además, hay que decirlo, él no tenía la intención de irse a Estados Unidos. A diferencia de muchos, él en su momento pensaba que todo estaba por hacerse en México. Y recibe reiteradas invitaciones a visitar los Estados Unidos, pero él está muy ocupado, está pintando en las escaleras del Palacio Nacional, está pintando en Chapingo, está pintando en la Secretaría de Educación Pública, no le alcanzan los días, ¿no? Se cae de los andamios para acabar pronto, de que no duerme suficiente y está tan cansado. Y él va posponiendo y posponiendo esta posibilidad. Pero surge en el ámbito precisamente de un país marcado por una revolución social, pero una revolución ideológica, surge el contexto de poder ser incluido dentro de las celebraciones del 10º aniversario de la Revolución Rusa de 1917. Y eso tiene que ver con la exposición porque él regresará a la Unión Soviética al final de su vida. Él se va en 1928 a la Unión Soviética invitado como paladín del muralismo mexicano. Es decir, el artista consagrado del movimiento muralista que le va a ir a enseñar a los rusos cómo hay que hacer pintura mural, ¿no? Pero pues todo se le cae por facciones políticas, ¿no? Comete Rivera un error hasta cierto punto, consecuente con su forma de pensar, pero error de tablero de ajedrez, de no aliarse o no simpatizarse con el grupo de Stalin que lo estaba conformando para posicionarlo en el poder como poder absoluto, y se liga con los artistas más proclives al pensamiento teórico que había dado pie tanto de Lenin a través de Trotsky, cuando Trotsky era justamente el elemento que Stalin se iba a encargar de depurar de la historia de la Revolución Rusa. Y de la noche a la mañana le piden que haga sus maletas y se regrese a México, ¿no? Esa coyuntura de censura, porque es censura lo que sufre, al regresar a México, en vez de conformarse, decide aceptar la invitación hacia los Estados Unidos y va finalmente a San Francisco, donde lo primero que le sucede es que recibe una medalla de oro y un reconocimiento del colegio de arquitectos más importante de los Estados Unidos por sus contribuciones como muralista a la historia de la arquitectura, ¿no? Esto nos dice a qué grado de aportación notable consideraban propios y extraños los logros de Rivera como muralista. Pero ese camino, este camino que he contado hasta ahorita, de Europa, de México a Europa, de Europa a México, de México a Estados Unidos, no lo hizo solo. Lo hizo con diferentes parejas, ¿no? Es bien sabido que Rivera era, el término que lo explica muy bien, es americano, he was a womanizer. Era un hombre que le gustaban las mujeres, era un hombre que se sentía a gusto con las mujeres, con la atención de las mujeres, y era un seductor natural. Lo cual implicaba que sus relaciones personales no eran siempre muy estables. Sin embargo, fueron muy significativas.
las que llegó a establecer. Con Angeline Beloff, que esta pobre mujer quedó tan marcada por Rivera que después de que la abandona, cuando se regresa a México y promete regresar por ella, cosa que nunca hizo, ella lo viene a buscar a México. Y aquí se mantuvo en la sombra, ¿no? En una carrera decente propia, pero marcada por la relación que tuvo con Rivera, ¿no? Angeline Beloff, en este dibujo que Rivera le hace temprano, cuando están en Europa, poco antes de que él regrese, que no solo nos habla de las excelentes cualidades dibujísticas que tenía Rivera, nos deja ver mucho el semblante de quién fue esta mujer, un poco mayor que Rivera, pero una mujer que le tuvo todo la paciencia y el cariño para encauzarlo y para apoyarlo en todo lo que él propuso hacerse en Europa. Rivera, cuando se va de México, no sabe hablar francés, ¿no? Angeline Beloff era rusa, había estudiado francés desde niña y ella se encarga de ser asistente, mecanógrafa, traductora, amante, esposa, colega, compañera. Y todas estas mujeres que pasan por la vida de Rivera van a compartir este oficio. O son artistas o tienen una actividad ligada con las artes visuales, pero son colegas, son compañeras. Él en ellas descansa para la operatividad de la vida cotidiana, pero también en la operatividad de su gran empresa artística, ¿no? Y Rivera reconoce en sus propias memorias que al final sí se portó muy ingrato con Angeline Beloff, ¿no? Pero con toda la prudencia del caso, habría que decir que Rivera fue lo más importante que le sucedió a Angeline Beloff, y como artista ella nunca logró despegar con una propuesta creativa contundente, porque su personalidad era una personalidad muy sencilla. Por ahí decía Lupe Marín, la esposa de Rivera, en su momento le decía a Frida, el problema con Angeline es que no tiene malicia, le decía, ¿no? Claro, viniendo de Lupe Marín, pues, pero es decir, era muy buena persona Angeline Beloff, ¿no? Y esta bondad es a lo que quiero llegar. Esta bondad le vino muy bien en años muy difíciles a Rivera, en años donde Rivera pasó hambre y pasó frío, tanto así que perdieron el único hijo que tuvieron, el único, bueno, hasta donde sabemos, único hijo varón de Rivera. Y esta bondad y esta paciencia muy maternal, habrá que decirlo, cobijó a Rivera en su aventura artística en Europa. Le dio casa, le dio hogar, le dio estabilidad, le dio tranquilidad. Claro, todo se vino al carajo cuando Rivera decide involucrarse con otra pintora rusa, Marevna Vorobieska, con la cual sí tiene un hijo fuera de matrimonio, que es Marica Rivera, la cual Rivera no reconocía oficialmente, pero era idéntica a él, y decía que era hija del armisticio, ¿no? Hasta donde sabemos, legalmente no se casa con Angeline Beloff. Sí tuvieron una vida conyugal, sí se manejan como esposo, como mujer y esposo, pero legalmente no hubo un matrimonio. De hecho, el primer matrimonio legal de Rivera es con Frida Kahlo.
porque después, claro, al regresarse a México y buscando estabilizarse, conoce a esta mujer que debió de haber sido tremenda, no solo a juzgar por la novela que le escribe Elena Poniatowska, sino por las propias fotos que le tomó Edward Weston entre el 23 y el 24. Una mujer con una gran personalidad, muy dominante, y con la que Rivera se casa por la iglesia y con la que tiene, digamos, sus hijas oficiales, sus hijas reconocidas, ¿no? Que son la doctora Guadalupe, que acaba de fallecer no hace mucho, y la arquitecta Ruth Rivera. Pero los años de Rivera con Lupe fueron tremendos. Fue la cara inversa a la moneda de los años con Angeline. Son los años de su consolidación como muralista, los años donde realmente él se la pasaba pintando murales, pero prefería pintar murales que estar tratando de convivir con Guadalupe. Acaba en un divorcio, el matrimonio, bueno, en una separación, ¿no?, legal, cuando él precisamente se va a la Unión Soviética en 28. Sin embargo, el factor de haberle dado a las hijas que él tanto adoraba mantuvo a Guadalupe Rivera un poco como una especie de compañera consorte, ¿no? Nunca desapareció del escenario, y como madre de las hijas de Rivera, pues mantuvo contacto con Rivera, una relación ciertamente con muchos altos y bajos, pero en donde las hijas de Rivera, a quien él adoraba a su manera, por supuesto, mantenían vínculos con la madre, ¿no? Pero creativamente Lupe, fuera de ser modelo o inspiración, quizá, para algunos notables retratos y posando desnuda para algunos de los murales en Chapingo, realmente era crítica dura del trabajo de Rivera, ¿no? En el sentido de su condición dominante la hacía minimizar los logros del maestro, ¿no? Pero bueno, el caso es que de ahí pasa pues al amor de su vida. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Una mujer también con una inestabilidad emocional, con sus propios problemas, como todos sabemos, pero si hemos de ser objetivos, es la mujer con la que construye, digamos, un proyecto de vida, ¿no? Es la mujer con la que logra esa vinculación afectiva, emocional, ideológica importante. Lo que Angeline Beloff o Lupe Marín pensaran ideológicamente no tenía nada que ver con Rivera, pero con Frida Kahlo compartían esa manera de ver el mundo, compartían ese ideal revolucionario de transformar las cosas. Claro, la relación no fue miel sobre hojuelas, pero fue innegablemente la relación más trascendente que tuvo Rivera. Y por ahí, como dice un colega, pues era una relación tóxica. Bueno, se necesitaban uno al otro, no podían ir uno sin el otro, eso queda clarísimo, ¿no? Pero caminaron juntos porque compartían una visión de México, compartían una visión del cometido del arte. Y luego, finalmente, hacia el final de su vida, se sabe que se casa con Emma Hurtado.
Bien, oficialmente se casa con Emma Hurtado hacia el final de su vida, pero la relación con Emma Hurtado empezó muchos años atrás. 46 pareciera marcar como la fecha oficial por el retrato y por esta historia contada una y otra vez de que se conocen a través de la revista que Emma Hurtado le pide a Rivera realizar los diseños para las portadas, ¿no? Lo cierto es que la presencia de Emma se vuelve significativa para Rivera. Hay un dibujo de Frida Kahlo, fechado en 49, en donde ella crea una escena surrealista, obviamente de dolor, pero escribe, ¿no? De nuevo el divorcio, pero no sabe por qué. Y dice, ya hablé con María, no es María. Esa otra era Emma Hurtado. Es decir, Frida empieza a sospechar que Rivera tiene algo más estable con alguien más. Las relaciones esporádicas con otras mujeres habían existido siempre y habían acordado al casarse de nuevo en San Francisco en 40 que se iban a dar, ¿no? Y que ella en principio no le iban a afectar, pero siempre y cuando no implicara nuevamente divorciarse. Entonces este dibujo nos indica claramente que hay alguien más en la vida del maestro y esa alguien más significativa pues es Emma Hurtado. Mi postura personal al respecto es el gran afecto, la gran amistad, el gran cariño, el gran amor que sintió por Frida no le permitió al maestro formalizar la relación con Emma Hurtado hasta que ésta hubiese fallecido, ¿no? Y esa es la razón por la que en la historiografía Emma aparece públicamente, digamos, en un escenario aparente más tardío, ¿no? Y claro, como esposa oficial del maestro, ella adquiere una predominancia pública que es la que la historiografía poco conoce, pero es la que se conoce porque es la pública, ¿no? Ahora sabemos que no, que efectivamente Rivera, en su entusiasmo artístico de sus proyectos, encontró en Emma Hurtado una mujer que podía ser solidaria y compartir estas nuevas aventuras por difundir el arte, por proyectar el arte, por alcanzar metas a través del arte. Y esta empatía se establece gracias a las propias virtudes de Emma Hurtado, como ahora sabemos, por ser una mujer muy trabajadora y una gran promotora, con ideas visionarias sobre cómo reformular la dimensión del maestro. Desgraciadamente aparece en una etapa muy tardía, pero yo creo que si Emma Hurtado hubiera tenido el control del mercado de Rivera en los años 40, la historia se hubiera contado de otra forma, ¿no? Pero estas mujeres, todas enriquecieron la vida artística del maestro. No en cuanto a la ejecución, obviamente, de su pintura, pero en ser compañeras, empresarias, colegas, promotoras, cómplices. Son personas que se sumaron en un objetivo común, que no era solo el talento de Rivera, era una forma de entender la historia de México, la cultura de México, y esto se ve claramente en la exposición. Emma Hurtado era una mujer entusiasta por construir y por difundir la cultura mexicana, en una dimensión distinta que la de un pintor, pero que con Rivera podían redimensionarlo, ¿no?
Entonces, Emma Hurtado no es ahora el cabo suelto. Emma Hurtado es otro de los elementos constructivos del proceso creativo del maestro. Este pintor, que más que pintor, fue un ideólogo. Es decir, Rivera es un artista que continuamente se está preguntando, ¿el arte para qué es? ¿Qué finalidad cumple? ¿Qué se logra con el arte? Y cuando viene a México y se encuentra con Vasconcelos y ve la transformación que ha tenido el país y la promesa de cambio para dar justicia social a tantas personas desprotegidas, Rivera abraza ese cometido para el arte. Y a partir de 1921, el arte para Rivera es una forma de transformar la sociedad en beneficio de los más necesitados. Todo su trabajo va encaminado a esto: el político, el ideológico y el artístico. Y en esta aventura encuentra sus colegas, sus contrapartes. Obviamente Frida Kahlo, que era joven, egresada de la Escuela Nacional Preparatoria, con este impulso. Él vio en Kahlo el impulso que tenía el país en postura de cambio. Entonces, Rivera es un hombre todo el tiempo revisando, cuestionando, analizando, estudiando. Su conocimiento no se limita a las artes visuales. La historia, la arqueología, la agricultura. No había un campo que no explorara como artista, que no fuese un acucioso investigador. Lo mismo en Estados Unidos. Entender las grandes fuerzas sociales para pintar los murales, murales que estaban pensados para cambiar la manera de pensar de la sociedad norteamericana. El experimento no resultó tan fructífero al final, pero el caso es que para el 34 se encuentra de regreso en México con Frida y se propone recuperar la dimensión de su trabajo mural, y lo primero es reproyectar en el Palacio de Bellas Artes, a donde es invitado en 34 a recuperar el mural destruido del Rockefeller Center. Lo que vemos es a Rivera con una ampliación de una fotografía tomada por Lucien Bloch antes de que el mural fuese destruido. Rivera continúa su producción muralista en una posición ciertamente más encumbrada. No los voy a comentar todos, me quiero detener solamente en algunos que encuentro mucho más significativos, porque nos hablan de esta dimensión universal que tenía el artista. El primero sería atender una petición que le hizo el Instituto Nacional de Bellas Artes de realizar otro proyecto mural, con la intención de que este proyecto quedara como complemento al mural que había recreado, destruido en el Rockefeller Center. El mural se hubiera ubicado en lo que actualmente es la posición que tiene el mural de González Camarena, a la derecha, digamos, de lo que es El hombre en la encrucijada. Eso explica el formato del mural, eso explica la técnica del mural y eso explica el contenido del mural. Porque El hombre en la encrucijada es un hombre sajón en control de la tecnología y la ciencia y el conocimiento en sus manos, para que con el conocimiento de las fuerzas de la historia lleve al hombre moderno hacia una nueva etapa de civilización. Esto era lo que Rivera pensaba en 33, cuando pintó para Rockefeller. Pero lo que está pensando
cuando es invitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, es algo diametralmente opuesto. Lo que él está pensando es el terror de la humanidad frente al avance del armamento y de la guerra. Está preocupado, como no lo había estado antes durante la Segunda Guerra Mundial, con el futuro de la humanidad. Entonces, mientras que el hombre en la encrucijada es el hombre en posesión de los medios para consagrar su futuro, en Pesadilla de Guerra, que es el mural que proyecta, Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, el título mismo nos dice los parámetros que Rivera estaba concibiendo. Es una pesadilla la situación a la que hemos llevado políticamente al planeta, cuando lo que ambicionamos es un sueño de paz. Y remata poniéndoles un subtítulo: fantasía realista. Es mi fantasía de lo que debía ser la realidad. Bueno, este proyecto iba a tener otro uso. Bueno, dos usos cuando menos. Uno abierto y uno velado. El abierto era que se iba a exhibir como parte de una gran exposición que presentaría el gobierno mexicano en Europa, arte mexicano del precolombino a nuestros días, y remataba nuestros días con el mural que pintaría exprofeso Rivera. La exposición viajaba a Europa, organizada por Fernando Gamboa, encargada del Instituto Nacional de Bellas Artes, encomendada por el mismísimo presidente Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque había las ambiciones políticas de ser considerado candidato para un premio Nobel de la Paz. Obviamente Rivera, en su visión sobre Pesadilla de Guerra, no está dispuesto, como nunca fue, a conceder ideológicamente una salida fácil. Y él plantea, consecuente con su ideología, que es desde la izquierda, es decir, desde un orden social, que se puede alcanzar este futuro de paz. Consecuente con su ideología, consecuente con la manera como él veía el mundo. Pero esto no es consecuente con lo que Alemán quiere llevar a Europa. ¿Y qué sucede? Pues el mural es censurado, ¿no? El mural de la noche a la mañana es cercenado de su bastidor y se lo robaron. Y claro, Rivera hace un escándalo en los medios, obviamente los obliga a que le regresen el mural, pero el mural se le regresa con la condición de que no se va a exhibir en México. O sea que lo tiene que desaparecer. Bueno, como sabemos, el mural se perdió y ese es asunto de otro costal. Pero este mural era un llamado internacional a la paz. Es decir, la dimensión de Rivera no se limitaba a la politiquería de lo que pasaba en México. Era una visión de la humanidad. Era una visión de los desprotegidos de todo el mundo. En esta visión de largo plazo, en esta visión universal, había fundamental importancia en recapitular en la historia. Por eso cuando pintan, lo invitan a pintar para el nuevo hospital de la raza, Rivera concibe un mural en donde, claro, él va a mostrar las virtudes de las tecnologías en la medicina moderna, pero al mismo tiempo ese futuro solo es conciliable si reconocemos las aportaciones de conocimiento de nuestra antigüedad. Entonces, esto hoy en día es nuestra nueva plataforma, pero Rivera lo estaba proyectando
a mediados del siglo pasado. Es decir, no se puede construir un futuro si no se reconoce de dónde venimos. Pero lo que es más interesante, técnicamente hablando, Rivera en estos años es, al mismo tiempo que un hombre consecuente con la ideología y los contenidos de su trabajo, es también un artista consecuente con las nuevas salidas para el movimiento mural. Y como pueden observar en la fotografía, la parte inferior del mural, que está pintado al fresco, tenía la incorporación de mosaicos venecianos como parte de la solución cromática de la pintura. Es decir, justamente lo que había hecho desde los años 20, incorporar la pintura dentro de un discurso de la arquitectura, y por tal había sido premiado y reconocido en los Estados Unidos. Pero para los años 50 continuaba con esta tarea de innovación dentro del formato de la pintura mural, en su diálogo con la arquitectura, en su diálogo con la manualidad de otros procesos creativos, porque los mosaicos venecianos nos venían de Europa, nos venían de las grandes decoraciones en las iglesias bizantinas. Y luego la oportunidad se le vuelve a presentar en 51 con un proyecto de ingeniería. Un proyecto con el que se sellaba un largo proceso de encauzar las aguas limpias que se requerían para la Ciudad de México, que eran el caudal de los ríos Lerma y Santiago. Una gran labor de ingeniería para encauzar estos afluentes, mantenerlos limpios y poderlos distribuir. Y al término de este gran proyecto ingenieril, se plantea crear un cárcamo de distribución, que es el edificio que estamos viendo. El edificio de El Cárcamo, diseñado por el arquitecto Ricardo Rivas, en el que consideran a Rivera para invitarlo a realizar un proyecto mural. Bueno, Rivera no se limitó a pintar una pared al fresco, comenzando por el hecho de que la fuente que está en la parte exterior del edificio es diseño del maestro Rivera. Y el maestro recupera con esto, uno, la escultura prehispánica; dos, una deidad prehispánica vinculada al agua; tres, el trabajo del mosaico en piedra, que también tiene formación prehispánica. Es decir, un artista que para celebrar un gran logro de la ingeniería del siglo XX se apoya en la mentalidad y las técnicas del pasado para crear arte público. Y en su interior, aquí está otro detalle, Rivera supervisando el armado, digamos, cromático de las piedras de colores que se utilizaban para la decoración de la gran fuente. Pero innovando con el uso de polietilenos y algo que llamaban pintura al hule para cubrir el piso del cárcamo por donde entraría el caudal del agua. Es decir, Rivera visualiza un mural que se ve a través del agua, porque el agua es el nutriente esencial de la condición humana. Lo tenemos todos en nuestro cuerpo, pero sin agua no hay futuro posible. Si muchos gobernadores y funcionarios los hubieran llevado de niños a ver el cárcamo de Rivera, no tendríamos quizá tantos problemas del agua como tenemos ahora. Y Rivera
visualiza este mural precisamente bajo el título de El agua como el origen de la vida, el origen de todo. Claro, desgraciadamente hubo un factor que no se consideró, pero la idea la echó a andar. Pintó el fondo del Cárcamo y los muros laterales, ahí lo vemos, con estas pinturas innovativas, ¿no? En una reflexión que rebasaba a México, porque es una reflexión hoy por hoy de todo el mundo, el problema que tenemos con el agua. Las partículas, las partículas sólidas que viajan con el agua, el golpeteo de estas pequeñas partículas sobre la pintura mural la fue desbastando, ¿no? Y hubo un momento en donde fue necesario tener que impedir el paso del agua para poder recuperar los murales. Rivera, antes de fallecer, él planteó la sugerencia de que los murales fueran recubiertos con mosaicos venecianos para que pudieran sostener el embate del caudal del agua. Esto no se decidió así, a la larga se restauró en diferentes fases, se ha recuperado, digamos, el esplendor que tuvo, pero la función de ser el afluente del Cárcamo se tuvo que desviar y quedó como un edificio un poco sin un uso pragmático y meramente decorativo, ¿no? Pero a lo que quiero ir con estos ejemplos que tienen que ver con el contexto de la exposición es que este hombre que está por cumplir 80 años, que está al final de su vida cansado, Frida muere en 54, él al año siguiente recibe la confirmación de que está enfermo gravemente y resulta que es cáncer, no le queda mucho tiempo. Y sin embargo, hasta el último momento sigue pensando en estas problemáticas y cómo resolverlas a nivel de un discurso artístico. Aquí otra foto de lo que debió de haber sido una cosa fantástica. Hace varios años, y aquí está una colega que que me lo puede confirmar, hace varios años tuvimos la oportunidad de trabajar un libro sobre la obra mural de Diego Rivera. Y obviamente los murales del Cárcamo estaban contemplados como un capítulo en el libro. Y nuestro editor alemán, Benedikt Taschen, un hombre con una gran visión editorial, pues había tenido sus bemoles en cuanto al libro sobre hacerlo, pero la presentación del libro y el contenido, había habido ciertas discusiones sobre cómo los lectores en el mundo verían este trabajo, ¿no? Pero en uno de los viajes que hizo a México, lo llevamos Juan Coronel y yo al Cárcamo. Y la reacción de él fue: ¿por qué está esto cerrado al público? ¿Por qué está abandonado? Dijo, si esto estuviera en Alemania, vendrían gente de todo el mundo a verlo, ¿no? Digo, un editor con una gran sensibilidad hacia las artes, pero que poco sabe realmente de México y de Rivera, o bueno, sabía poco de Rivera, quiero creer que después sí leyó el libro, tuvo la visión cuando lo vio. Dijo, esto es inaudito. Es un mural que está bajo del agua, un mural que tiene un afluente de un tema que atañe a toda la humanidad. Y esto fue en 2007, o sea, ya tiene rato. ¿Qué pasó? Hasta el final, Rivera realiza este viaje con Emma Hurtado para tratarse en la Unión Soviética con la bomba de cobalto para su cáncer.
con lo cual no encuentra cura, pero gana tiempo, ¿no? Y regresa a México tras haber visitado algunas otras ciudades, tanto estuvo en Polonia y estuvo en Checoslovaquia y estuvo en Alemania Oriental, pero se traslada a vivir a Acapulco. Ya en un último esfuerzo de tranquilidad, de estabilidad y hacer más llevadera su recuperación, pero muy consciente que tenía el tiempo contado. No obstante, se involucra y sigue pintando, ¿no? No podía haber sido de otra forma. Y realiza una de estas dos obras que les voy a enseñar. Y les cuento brevemente. La primera vez que apareció la pieza, bueno, no la primera vez es cuando se exhibió en la Galería Diego Rivera, que dirigía Emma Hurtado, que había fundado Emma Hurtado. Ahí se cuelga el cuadro. Pero digamos, después de la amnesia, el cuadro aparece muchos años después, 50 años después, por decir que no, que más. Y me invitan a ver el cuadro para saber si eso no es, ¿no? Y yo lo veo y me causa una enorme extrañeza el cuadro, porque toda la parte inferior tiene arena en vez de pintura, o bueno, arena con pintura. Era algo desconocido del trabajo de Rivera. Entonces yo les digo, es que todo lo demás es de Rivera, esas translúcidas aguas, esos ejes, esas diagonales, es la mano del maestro sin lugar a dudas, pero la parte inferior está resuelta de una manera inaudita, es como si algo le hubiera pasado al cuadro y alguien le hubiera echado algo encima, ¿no? Esto hay que estudiarlo más a fondo, ¿no? Pero sin saber la historia además del cuadro, ¿no? Años después de este incidente, me toca localizar esta fotografía en un archivo en Estados Unidos. Y dije, ay, caramba, entonces no es el único cuadro. Hay más cuadros, no sabemos dónde está. Pero claramente se ve de nueva cuenta que ese primer plano está resuelto con arena adherida sobre la pintura. Y de nueva cuenta, pues la manera tan singular de Rivera de construir con estas diagonales tan marcadas. Si en algo, o sea, todos admiramos la cromática de las pinturas de Rivera, pero la gran maestría de Rivera es el manejo del espacio. Ahí es donde afortunadamente los falsificadores no lo logran. Pero resulta que los dos cuadros estuvieron expuestos pues en la galería de Emma Hurtado, ¿no? En el catálogo en el que justamente se daban a conocer los dibujos, las acuarelas y las pinturas que Rivera había realizado durante su viaje por las repúblicas socialistas, ¿no? Pero en ese contexto, gracias a este artículo periodístico que localicé, me entero que al mismo tiempo presentó 20 piezas con el tema de colores en el mar, el cielo y la tierra, que eran ciertamente dibujos y acuarelas que yo había encontrado por aquí y por allá con el tema de pescadores, que eran de ese periodo, pero no teníamos más noticia. Se exhibieron ahí. Y se exhibieron los dos cuadros que Rivera los concibió para apoyar una cooperativa de pescadores. Es decir, este hombre se está muriendo, sigue experimentando con el quehacer pictórico y sigue pensando en cómo el arte contribuye a apoyar a la gente más necesitada. Entonces, que no nos sorprenda
saber que cuando el maestro va buscando una cura a la Unión Soviética al final de sus días, él sabía que no le iba a quedar mucho más tiempo. Sin embargo, no deja de seguir pensando en crear y realiza innumerables bocetos de lo que observa, de lo que ve, de lo que estudia, algunos de los cuales se exhibieron en la Galería de Maurtad. Pero esta foto, que viene precisamente de los archivos que pudieron custodiarse, lo vemos enfermo y buscando cura para el cáncer, pero tomando apuntes de todo cuanto ve y acontece. No había perdido esa precocidad infantil de entender el mundo que le rodeaba. Y realiza esto, entre otras cosas. Su visión de una marcha de la humanidad triunfante hacia el futuro, con una gran experimentación visual en cuanto a composición, en cuanto a soltura pictórica, incluso en cuanto a alteración a la realidad, porque a la hora de estudiar esta pintura para una casa de subastas en Nueva York, resultó que el maestro se dio muchas licencias a la hora de acomodar los ejes de la arquitectura. Pero porque el asunto principal no es la Plaza Roja, el asunto principal es la Marcha de la Paz. Es la gente reunida en un solo ideal, que es la única manera como podemos llegar al futuro. Así que, como podrán ver en la exposición, donde van a ver esta pintura colgada, Rivera de principio a fin fue un artista consecuente. Su trabajo siempre estuvo orientado no a crear una belleza banal, sino a hacernos pensar y reflexionar a través del arte para un futuro promisorio de todos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, abrimos los micrófonos para que alguien tenga alguna pregunta o comentario al profesor. ¿Nadie? Ah, perfecto. Pues el domingo me invitaron al Anahuacalli y no fui. Entonces regresó mi hija emocionada de haber visitado el Anahuacalli. Y la pregunta que tendría yo es, ¿qué es el Anahuacalli para Rivera Bueno, en esta parte de su vida? En sentido estricto, el edificio del Anahuacalli es el espacio para albergar su colección prehispánica que conformó a lo largo de su vida, ¿no? Sin embargo, también es una apuesta arquitectónica muy sui generis, en donde Rivera intenta mantener vigente ciertos elementos constructivos que tienen que ver con el pasado, ¿no? Diría que poco prácticos, ¿no? Pero bueno, los trató de mantener vigentes estilísticamente, sin quizá meditar que precisamente por ese proceso constructivo le resultaría tan costoso crear el Anahuacalli, porque fue como un barril sin fondo. Le llevó mucho tiempo, le llevó mucho dinero, le llevó mucho esfuerzo. Ahora, Rivera no concibió, ahora sabemos, el Anahuacalli solo como una estructura para llenarla de objetos prehispánicos. Él tuvo una visión consecuente con lo que estaba diciendo, más amplia, de un espacio cultural, ¿no? Un espacio de convocatoria no solo a lo prehispánico del pasado, sino a los grupos indígenas vivos, y que fuera un espacio
cultural de manifestación y de festividad, y un espacio para la arquitectura y un espacio para el arte contemporáneo. Ahora, por su enfermedad, por la falta de dinero, porque de verdad el Anahuacalli lo minó financieramente, ¿no? Era un elefante blanco. No alcanzaban los recursos para... Entonces, pues eso es lo que es el Anahuacalli. Su visión de una arquitectura en donde todavía se es capaz de recuperar parte de ese pasado grandilocuente de México, ¿no? De acuerdo en cuanto a estilística, en cuanto a proceso constructivo, pues no, porque levantar con puras piedras, pues no probó ser una buena apuesta, ¿no? Yo sé que el fideicomiso en los últimos años ha vuelto mucho más dinámico el Anahuacalli, pero estuvo mucho tiempo, pues prácticamente no diría que en ruinas, pero en calidad de mausoleo abandonado, ¿no? Ahora es más visitado y le propician actividades paralelas, pero pues es uno de los muchos proyectos del maestro donde veía la utilidad social del arte. Bueno, pues agradecerle la charla tan amena que nos dio el día de hoy, que bueno, nos llama más la atención, de Diego Rivera, que bueno, he tenido la oportunidad de visitar el Anahuacalli, el museo, la Casa Estudio, etcétera. Pero bueno, mi pregunta va encaminada a, él tuvo una relación bastante cercana con Trotsky y bueno, estuvo también ahí presente cuando lo asesinan y de hecho lo corrieron en un inicio de la Unión Soviética debido a su ideología. Entonces, ¿por qué se le permitió de nuevo entrar a la Unión Soviética y de qué manera esa ideología impactó en su vida? Ok, interesante. Mira, yo creo que cuando Rivera va a la Unión Soviética en 28, él no era un seguidor político de las ideas de Trotsky, ¿no? Pero Trotsky finalmente estaba del lado dentro de una ideología de izquierda que había cimentado Lenin. Y Rivera sí como marxista, digamos, porque esto no hay que perderlo de vista. Rivera era un pintor, pero Rivera era un marxista en metodología. La manera como él se explicaba a la sociedad con una superestructura y el arte como el mecanismo para modificar esa superestructura, lo ligaba con el marxismo, digamos, más radical, leninista, ¿no? Esta empatía ideológica pues estaba con el mismo grupo que era partidario de Trotsky. No es que cuando Rivera fue a la Unión Soviética dijo yo soy un seguidor de Trotsky y por lo tanto estoy en contra de las ideas de Stalin. Él en realidad, si alguien le hubiera dicho, muy probablemente hubiera sido más cuidadoso. Porque en realidad el régimen prostalinista era el que lo estaba invitando e encumbrando. Pero vamos, él pierde por una censura, porque es finalmente censura de un autoritarismo. Es decir, lo que sabemos que finalmente sucede es que el régimen de Stalin se vuelve un régimen autoritarista. Entonces, finalmente Rivera estaba en el lado correcto, digamos, en el lado consecuente con su forma de pensamiento. Pero no fue su elección ser trotskista, ¿no? Entonces, en realidad, como él mismo lo llega a declarar, yo realmente conocí a Trotsky hasta que le estreché la mano en México. Pero lo que sí es cierto es que las ideas trotskistas de izquierda habían tenido una enorme influencia en los comunistas norteamericanos. Y cuando Rivera está viviendo en los Estados Unidos, entra en contacto de manera natural con estos ideólogos de izquierda trotskistas. Y de manera natural Rivera se había ya ligado con el trotskismo. Raquel Tibol reconoce esto muy bien, dice, no era un trotskista seguidor, pero ciertamente era un trotskista.
era tan trotskista que él daba dinero para estas causas. Él apoyaba estas causas comunistas en los Estados Unidos. El dinero del que ganaba de los murales, él lo encauzaba a estas asociaciones para que tuvieran fondos para dispersar la ideología comunista en los Estados Unidos, ¿no? Pero es posterior su empatía, digamos, directa con Trotsky en cuanto a que Trotsky está siendo cazado por Stalin. Es decir, lo quieren borrar del mapa y desaparecer con Trotsky, claro, la auténtica línea original del pensamiento de izquierda, ¿no? Y de alguna manera consecuente Rivera hace suya esa causa. Le piden intervenir y él acepta intervenir y él personalmente se entrevista con el presidente Lázaro Cárdenas y le pide que autorice el refugio político para Trotsky. Y eso es lo que consigue. Ahora, ya estando aquí en México, Trotsky y su equipo de gentes, claro, la invitación del presidente Cárdenas establecía muy bien que él no tendría actividad política en México y en los asuntos de México, pero no impedía que él tuviera una postura política sobre lo que pasaba fuera de México. Y se organizan para seguir adelante con esta tarea. Y Rivera se suma, se vuelve, digamos, un trotskista oficial, ¿no? Pero Rivera era un artista, es decir, él podía tener un pensamiento de izquierda, pero no era un politólogo y no era un burócrata de izquierda. Entonces empiezan los conflictos con Trotsky, porque Trotsky lo necesitaba como: vas a pintar esta pared, vas a cortar esa madera, ¿no? Y Rivera no era eso. Rivera tenía su forma de entender las ideas de izquierda y empieza a ver, claro, una gran discrepancia. Y Trotsky lo acusa de no tener experiencia política, ¿no? Y se acaba hartando Rivera de la situación y se deslinda, ¿no? Ahora, por ahí se ha manejado erróneamente que fue porque Frida Kahlo tuvo una relación con Trotsky. No, eran personas bastante avanzadas para entender eso. No, en realidad es que también a Rivera le estaba costando financieramente la estancia de Trotsky en México. Hay que acordarnos que Trotsky vivía en la casa de Frida Kahlo. Él y su equipo, que incluía hasta el personal de seguridad, bueno, Rivera tuvo que comprar hasta las ametralladoras para defenderlo. Entonces, como idea inicial, claro que le servía a Rivera para sus propios intereses de: soy un pintor de izquierda y protejo a Trotsky, ¿no? Pero también había una factura financiera que estaba pagando. Y por esas razones y otras razones, Rivera dice: no, pues mejor que siga el trotskismo en México, pero ya sin mí, ¿no? Ahora, para ese momento Rivera tiene otra preocupación más importante, que es el avance del fascismo. Rivera estaba tremendamente preocupado por el avance del fascismo en Europa. Y teníamos presencia de grupos fascistas en México y en Estados Unidos. Entonces, para Rivera era muy importante que la humanidad se organizara para detener lo que estaba pasando en Europa. Estados Unidos todavía no estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Rivera sabía que de seguirse desarrollando el fascismo en México, eso iba a acabar con el proceso democrático que estábamos viviendo. Y sí, sabemos muy bien que en México había grupos de ultraderecha fascista extranjeros con injerencia, alemanes e italianos. Entonces, todos estos factores eran de mayor importancia para Rivera que realmente ya la seguridad personal de Trotsky. Lo único cierto es que en el momento en que Rivera se desliga de Trotsky, Trotsky queda en una posición muy vulnerable y al poco sufre el primer atentado, ¿no? Y luego el segundo que lo mata, ¿no? Pero es eso, ¿no? Esto es más de opinión. Quería preguntarle qué es lo que usted considera que hace un Diego Rivera,
habló de el manejo de espacios, el color, lucha social, pero en su opinión y como en resumidas cuentas. Bueno, no está fácil contestar eso. Para un pintor tan prolífico, o sea, que pintó muchísimo y tantos años, en tantas tendencias y tantos estilos y tantos temas, pues lo que hace un Rivera Rivera es muy diferente en 1902 que en 1907, que en 1911, que en 1915, es decir, hay cosas distintas, ¿no? Pero diría que, grosso modo, el primer Rivera, el Rivera temprano, me parece que es un gran innovador a nivel de paisaje, tanto por virtudes cromáticas como espaciales. Entendió muy bien todas las lecciones de Velasco, entendió muy bien todas las innovaciones del impresionismo y logró crear algo nuevo. Después, cuando se va a España, me parece que se vuelve un poco dulzón, ¿no? Pero cuando entra en contacto con la vanguardia en París, se revoluciona su pintura, ¿no? Y creo que en esa etapa el aspecto más meritorio de Rivera es su búsqueda por lo que él llamaba la cuarta dimensión, ¿no? Que es una cuestión teórica, matemática y de representación pictórica. Y luego diría que ya en México lo que hace un Rivera Rivera es, claro, la madurez de su lenguaje, pero creo que sobre todo es esa consecuencia social. Porque un dibujo sencillo, una acuarela aparentemente inocua, puede tener un gran compromiso social. Y una gran pintura de vendedora de alcatraces puede ser más bien decorativa, ¿ves? Entonces, te diría que cada obra... Mira, por ejemplo, en la exposición vas a ver muchos dibujitos de las personas que vio en su paso por Rusia, Alemania y Polonia. Y una cosa que las caracteriza es su empatía con estas personas. Es decir, no sabemos quiénes son anónimos, ¿no? Pero el dibujo nos dice que eran personas individuales, con miradas específicas. Están realizados con un sentido de humanidad. Están realizados dándole una gran dignidad a la persona que está dibujando. Ese es un sello de Rivera. Esta empatía que él tenía por los desprotegidos, ¿no? Por pintar a los niños indígenas, por pintar a una pepenadora, por hacer un dibujo de una mula cargando ladrillos, por ejemplo. Esta condición humanista, como humanista, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que puedan recorrer las salas y a que continúen siguiéndonos en nuestros eventos, en nuestra próxima noche de museos. Y agradecemos al profesor Lozano, que esta siempre ha sido y será su casa. Muchas gracias. Buenas noches. Gobierno de México.